Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. En esta clase, a partir de las entregas que ustedes fueron realizando sobre los criterios de colección, sobre las diferentes colecciones que seleccionaron, me parecía útil que pudiéramos profundizar un poquito en ese tema a partir de algunos ejemplos y compartir algunos criterios que se manejan en general en las colecciones y ponerles nombre y apellido para que ustedes sepan cuál es la impronta o la decisión que se realiza conjuntamente entre el editor, el diseñador y la propia editorial acerca de la tipología de la colección en cada caso. Vamos a compartir la pantalla y vamos a ver. La idea es analizar algunos criterios que tienen las colecciones. Si bien lo que ustedes relevaron es correcto, quizás es bueno establecer como ciertas clasificaciones y poder poner en blanco y negro ciertas características que hacen a la decisión y al éxito incluso de la colección o no, en términos gráficos. No estamos hablando en este caso en términos de contenidos sobre aquello que está dentro del título, pero sí en términos de la visualidad y las posibilidades que la colección amerita. Una de las formas de clasificar los criterios de colección, yo en este caso elegí 5 variables sobre las que podríamos conversar, que tienen que ver un poco incluso sobre las diferentes selecciones que ustedes hicieron. Fue bastante dispar, en general, la entrega de trabajos. Algunos trabajos se limitaron a elegir 3 series de colecciones, 3 tríos, y hacer algunos comentarios básicos sobre cómo estaba construida, la características de la tipografía, etc. Otros profundizaron un poco más y analizaron con mayor intensidad ciertas características de las propuestas elegidas. Por eso, en este caso, me parecía bueno, como ya están metidos en el tema, ver algunos ejemplos y tratar de analizar un poco más en detalle cada aspecto que compone la decisión de la constitución de los criterios de la colección. Las clasificaciones que yo establecí en este caso es colecciones por semejanza, colecciones por constantes y variables, colecciones por similitud de lenguajes, colecciones por constantes tipográficas y colecciones por aspectos retóricos. Eso no quiere decir que siempre están segmentadas en estas categorías, sino que puede suceder que convivan más de un criterio en una misma colección. Si tenemos que analizar, para poner un ejemplo, vamos a intentar analizar esta colección de 2 títulos que tienen una gran semejanza entre sí, es decir, en principio parecen a golpe de vista prácticamente iguales porque tienen una utilización de fondo que es común a los 2 ejemplares, con la diferencia
La única diferencia en el fondo es que en un caso está invertido, digamos, está en positivo, y en otro caso está en negativo. Pero veamos decisiones. La diferencia en temporal entre estos dos títulos es de 15 años, o sea, se decide hacer como un segundo título de esta colección 15 años después, donde uno de los libros, el de tipografía, poemas y polacos, ya había tenido varias ediciones y estaba bastante impuesto dentro del mercado de diseñadores, tipógrafos, etc. Cuando se decide hacer la segunda edición, que es la que está a la izquierda, se mantiene el fondo, se mantiene la posición de marca, pero necesariamente el título tenía que ser lo suficientemente cambiante en cuanto a escala para que se pudiera reconocer que era un segundo título con todos los parentescos que implicaba con el primero. Entonces, el título, que es tipo EMACA, toma la fuente que aparece en el fondo, es una fuente diseñada por el propio autor. La fuente se llama Yagurú, es una fuente de uso libre que diseña el autor. Como su nombre lo indica, el autor es uruguayo y Yagurú es Uruguay al revés, digamos, es una especie de homenaje a su país de residencia. Entonces, hay muchas de las colecciones que ustedes eligieron que tenían estructura de semejanza, que no eran idénticas, pero se las podía reconocer muy fácilmente porque eran muy parecidas una con la otra. Hay colecciones que se trabajan por constantes y variables. ¿Qué quiere decir esto? Que hay elementos que permanecen fijos en la colección y elementos que varían. En este caso, esta colección tiene una construcción estructural bastante semejante, es decir, el uso de 2/3 del espacio ocupado por fondo negro y 1/3 por una imagen o una tipografía o un mix de tipografía y una forma abstracta. Digamos, en los tres casos, el campo inferior, básicamente, por más que incluya textos, es un fondo negro que se lo reconoce como tal, pero hay variables que tienen que ver con la fotografía como lenguaje, la tipografía o un mix en la última. Entonces, la variabilidad, la posibilidad de generar una colección con diferencias es importante, a pesar que la decisión primaria, la relación de 2/3 no es una relación casual, es una relación que se utiliza en el cine, en la composición gráfica, en los planos cinematográficos. O sea, habitualmente se divide el campo en 9 espacios, se tiran 3 horizontales y 3 verticales, y esos campos determinan posiciones de llamadores al ojo, que son los que permiten organizar el discurso visual. De estos ejemplos hay muchísimos, pero la idea es que entiendan que algunos elementos van a estar fijos. En este caso, incluso la familia tipográfica que se utiliza para los títulos también es una constante, ¿no? Es la misma fuente en distintos usos, pero casi hasta en el mismo cuerpo. Hay colecciones que se establecen por similitud de lenguajes.
¿Qué quiere decir esto? Yo podría decidir, ustedes lo han manifestado también, similitudes por lenguaje fotográfico o lenguaje tipográfico o tipología de ilustración o fondos de color. En este caso, el lenguaje no es una especie, es un collage con bastante nivel de alteración de la realidad, es decir, casi se transforman en imágenes surrealistas por el cuchillo reemplazando la hoja por ese dedo, o la hoja abrochada sobre una superficie. Es decir, la idea es generar en principio una molestia, en el buen sentido, visual, a veces no por el agrado, a veces por el desagrado, pero generar una disrupción en lo que estamos acostumbrados a ver. Nunca vemos un cuchillo ni una hoja en esos términos, y nos provoca, esto no solo tiene similitud de lenguaje, sino vamos a ver que también toma dentro de su estructura la característica de colecciones por manejo retórico de la imagen, ¿no? Ustedes saben que la retórica visual es una transposición que se hace de la retórica lingüística a la imagen, pero que se mantiene la convención de los mismos nombres para las figuras, es decir, existe la metáfora, la metonimia, la sinécdoque, etcétera, 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 que son las operaciones retóricas que hacen que la imagen, en este caso, interpele al usuario a partir de la experiencia que él tiene y obliga a hacer una operación mental que es desandar los caminos que el diseñador propuso y comprender la articulación entre los elementos que componen esa imagen. Entonces, yo tengo que saber cómo es una brochadora y son sus broches para entender que la hoja esa está abrochada a una superficie. También tengo que reconocer el mango de un cuchillo para entender que es un mix, que hay un reemplazo, ¿no?, de una cosa por la otra. Y en las figuras retóricas hay vamos a ver más adelante, cuando veamos propiamente figuras retóricas, hay una participación muy activa del espectador, y eso genera una acción mucho más enfática, más memorable, ¿no? En este caso, están operaciones de similitud de lenguaje, porque las podríamos tener una serie más grande. Los lenguajes son semejantes no por igualdad, sino por manejo retórico. Si vemos esta, donde la similitud de lenguajes es mayor, es decir, siempre es una superficie de papel que tiene una serie de tajos sobre su superficie y que develan situaciones que están detrás. O sea, es como un ocultamiento. Todas estas últimas 4 tapas que estamos viendo son de Daniel Hill, uno de los mejores diseñadores de tapas, que trabajó para Alianza muchos años, y las paradojas del destino hicieron que se quedara ciego, siendo no extremadamente mayor, y no pudiera más trabajar. Pero tienen unas tapas excepcionales, unas colecciones increíbles, muy caracterizadas por el trabajo retórico,
Y esta serie es impecable por la sugerencia, por el nivel de intimismo que propone, por la textura de esos papeles, que no es la misma, pero la tipografía está siempre en el mismo lugar, muy al borde, muy marcando el punto inicial del tajo en la superficie. Hay otras constantes que pueden ser tipográficas. De hecho, hay tapas que son exclusivamente tipográficas. Ustedes pusieron una serie de tapas de características exclusivamente tipográficas. Yo elegí en este caso una serie de tapas que trabajan mucho más con los signos más no alfabéticos, sino sobre las misceláneas de los que producen las comillas, o una versión de lo que podrían hacer una coma girada, pero no la letra propiamente dicha. Sin embargo, tiene un alto reconocimiento de imagen tipográfica. En este caso, especula con el blanco, con el contraste con la masa de negro. Tiene una serie de constantes, que es el título arriba a la izquierda y el autor. Y es muy fácil reconocerlas como estructura de un sistema de colección. En las constantes retóricas, como decíamos antes, estas vamos a ver en una serie de etapas de la revista Radar, que es el suplemento literario de página 12. No necesariamente esto sucede en los libros, también sucede en las revistas, y en el caso de los suplementos de página 12, en todos los suplementos es muy fuerte el criterio de colección de constantes retóricas, no de constantes de similitud, de semejanza, ni tipográficos, sino de manejo retórico. Entonces, son imágenes que hay que ir descubriendo, que hay que analizar, poder comprender. Una de las cosas que sucede con una tapa retórica es que si yo no comprendo esa tapa, si no llego a decodificarla, lo que va a suceder es que voy a tener un sentimiento de frustración, digamos. Por eso la retórica tiene un límite muy intangible, que es poder asegurar la mayor cantidad de comprensión sin caer en la obviedad. Es decir, si vemos la primera de las tapas, que es referida a Malvinas, tengo que saber cuál es la forma en un mapa de las Islas Malvinas, y entender que los hielos que están dentro de ese vaso de whisky tienen la forma aproximada de las islas. Y también entender que las islas fueron ocupadas en el gobierno de Galtieri, que era conocido por su afición al whisky. Entonces hay una serie de elementos encadenados que, si yo tengo los datos para poder articular el mensaje, esa comprensión se hace absolutamente potente. En la tapa de Michael Jackson, El Rey ha vuelto, que se reemplaza, o sea, no aparece Michael Jackson, pero se reemplaza por una pieza de ajedrez, que es el rey, que es el que habla del estatus de Michael Jackson, pero se hace una especie de metamorfosis entre la pieza del rey blanco y la pieza del rey negro, aludiendo al cambio de color de Michael Jackson a lo largo de su vida, con lo cual eso también toma un valor significativo mucho más fuerte. Y el homenaje, en este caso,
a María Elena Walsh, si yo no conozco la obra de María Elena Walsh, difícilmente entienda por qué hay una nube con forma de tortuga, ¿no? Apelando a Manuelita y a la famosa canción de María Elena Walsh y esa especie de homenaje romántico, poético, de que la tortuga va al cielo a través de la nube. O sea, una serie de elementos que, si mi competencia no reúne los requisitos, si yo nunca supe quién fue María Elena Walsh y no conozco su obra, obviamente no voy a entender nada, pero estas piezas están en un contexto de un suplemento literario donde la gente se supone que tiene cierto acercamiento a la literatura y al conocimiento del personaje. Fíjense que puede haber también constantes retóricas tipográficas, es decir, cómo uso la tipografía en términos retóricos. Son tres etapas tipográficas, una que habla de la mafia de la Fórmula 1 y reemplaza dos letras en términos cromáticos para destacar el cambio, cambia la I por un 1, entonces por más que leemos Mafia Fórmula 1, porque hay un pie abajo que habla sobre la biografía de Bernie Ecclestone, el padrino de la Fórmula 1. El nivel de síntesis de estas piezas son fantásticos, porque con muy pocos elementos dicen muchísimo. Y en el caso de la revolución de las marcas y el famoso libro de Naomi Klein, No Logo, construye la palabra revolución toda con marcas muy conocidas, ¿no? Desde la marca de Citroën, de Nike, de Volkswagen, de IBM, etcétera, etcétera. La última, que es un collage con distintas tipografías para hablar de Bukowski, un autor absolutamente conflictivo, bastante bizarro y muy borrachín. Está armada toda con, cada una de las letras corresponde a una etiqueta de una bebida alcohólica, la mayor parte son whisky, y toma de cada una de las diferentes marcas y va haciendo un collage, con lo cual construye perfectamente el nombre del autor, pero por otro lado aparece muy evidentemente el circuito del alcohol y la historia del personaje. Todo esto tiene que ver para que uno podría decir, bueno, sin embargo hay constantes, la marca de radar aparece siempre en el mismo lugar. No, no aparece siempre en el mismo lugar. Aparece arriba, un poco más abajo, cambia de color, es decir, a veces la bajada y está en el pie, otras veces está dentro del mismo texto, cerca de lo que llamamos la imagen tipográfica. O en este caso, el de Bukowski, hay un pan de texto organizado marginado izquierdo muy rigurosamente con la primera letra. Una de las... vamos a dejar de compartir. Chuc, chuc, chuc.